Capítulo 2. Jesús, el ejemplo supremo de perdón. En las tierras polvorientas de Judea, donde el sol abrasaba la piel y el viento arrastraba susurros de esperanza, caminó él. No solo como un hombre entre hombres, sino como la manifestación del amor divino. En cada paso que daba, Jesús sembraba perdón, no con palabras vacías, sino con un sacrificio que trasciende todo entendimiento humano. Su vida misma fue una alabanza constante al Padre, una invitación a abrazar el perdón con la misma profundidad con la que Él lo vivió. ¿Cuántas veces lo vimos perdonar? En sus ojos resplandecía una paz que solo la gracia divina podía brindar. En sus palabras, la misericordia brotaba como un manantial de agua fresca, capaz de sanar el corazón más herido. Jesús perdonaba a aquellos que lo traicionaban, a quienes lo escupían, a quienes lo crucificaban, y lo hacía no como un acto aislado, sino como una constante forma de vivir. Él, que no conocía el pecado, no solo perdonaba, sino que enseñaba el arte sublime de sanar con el alma. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. En medio de su dolor más profundo, en el clamor de su sacrificio en la cruz, estas palabras no fueron solo un suspiro, sino el eco del amor de Dios para la humanidad. Un amor que no conoce límites, que no guarda rencor, que da sin esperar nada a cambio. A través de él, el perdón se tornó no solo una acción, sino una manera de ser, un camino hacia la reconciliación divina. La cruz, ese madero que parecía representar la derrota, se transformó en el altar del perdón eterno. Allí, en esa cumbre de dolor y redención, Jesús enseñó que el perdón no es debilidad, sino una fuerza poderosa que libera tanto al que da como al que recibe. No se trataba de un perdón superficial, ni de palabras vacías, sino de un acto radical que reconstruye lo que el pecado había roto. El perdón de Jesús es un perdón que sana, que restaura, que reconstruye los puentes que el odio y el rencor han destruido. Imaginemos por un momento ese perdón flotando en el aire, descendiendo sobre nosotros como lluvia suave. El perdón de Jesús no es un perdón que ignora la maldad, sino que la transforma. Nos invita a ver más allá de las ofensas, a mirar con los ojos del corazón, aquellos ojos que miraban a los pecadores y los amaban tal como eran. Su perdón nos dice: yo te entiendo, yo te amo, y en mi amor hay un nuevo comienzo para ti. Y cuando Pedro, en su ignorancia, se acercó preguntando cuántas veces debía perdonar a su hermano, Jesús le respondió con una sabiduría celestial: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18, versículo 22. Este perdón no tiene medida, no tiene final. Es infinito, como el mismo amor de Dios, un amor que no cuenta las ofensas, sino que se entrega de manera incondicional. Un perdón que no exige, sino que invita, un perdón que no se agota, sino que se multiplica en cada acto de amor. El perdón de Jesús no solo nos limpia de nuestras faltas, sino que nos invita a transformar el dolor en una oportunidad para crecer. Él no vino a juzgar, sino a redimir, no vino a condenar, sino a salvar. En cada una de sus enseñanzas, nos mostró que perdonar es liberarnos de las cadenas del pasado, es caminar hacia un futuro lleno de gracia y paz. Cada vez que perdonamos, nos acercamos más a Él, nos transformamos más en su imagen. Porque perdonar es abrazar el amor divino, es vivir como Él vivió, es hacer de nuestro corazón un refugio de compasión. Este perdón no es solo un acto aislado, sino un estilo de vida, una forma de ser que refleja la bondad infinita de Dios. Y en esa acción, cada uno de nosotros es llamado a ser un reflejo de ese perdón, a darlo, a vivirlo, a expandirlo. Jesús nos mostró que el perdón es el puente entre lo humano y lo divino, entre el sufrimiento y la redención.
Un perdón que no borra el dolor, pero lo transforma en un testimonio de la gloria de Dios. Jesús, en su cruz, nos enseñó que el perdón no es solo un regalo para el que lo recibe, sino un regalo para el que lo da. Porque en el perdón encontramos la verdadera paz, una paz que el mundo no puede dar, una paz que solo el Espíritu Santo puede infundir en nuestro ser. Y así, al perdonar, nuestro corazón se expande, se llena de luz, de amor, de alegría. Que en este perdón encontremos no solo la sanación de nuestras heridas, sino la fortaleza para seguir adelante. Que cada vez que perdonamos, estemos un paso más cerca del corazón de Jesús, quien, con su sacrificio, nos mostró la medida del amor más grande que jamás existió. El perdón, restauración y redención en la cruz. En el Monte Calvario, en ese lugar que se convertiría en símbolo de la más profunda humillación, también se gestó el acto más sublime de amor y perdón. En medio del sufrimiento más inimaginable, cuando el dolor físico y espiritual se entrelazaban en la vida de Jesús, Él nos mostró que la verdadera restauración no viene del resentimiento ni de la venganza, sino de la entrega total, de la capacidad de perdonar aún a quienes nos han herido profundamente. La cruz, símbolo de muerte y vergüenza, se convirtió en el altar de la reconciliación. Jesús, con su último aliento, nos mostró que el perdón tiene el poder de restaurar lo que estaba roto, de sanar lo que parecía irremediable. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Con estas palabras, Él no solo ofreció perdón a quienes lo crucificaban, sino que nos invitó a todos a comprender que el perdón es un puente entre el pecado y la salvación, entre la oscuridad y la luz. La humanidad había caído en el pecado, y por generaciones se había alejado de Dios. Pero en ese preciso momento, cuando el Hijo de Dios estaba suspendido entre el cielo y la tierra, la redención comenzó a manifestarse. La sangre derramada por Él no solo cubría las faltas de quienes lo rodeaban, sino que se extendía a todos nosotros, restaurándonos a la relación con Dios que el pecado había quebrantado. La restauración que Jesús nos ofrece a través del perdón es un regalo divino, un acto que nos eleva a la vida nueva. Cada gota de sangre caída sobre la tierra fue una semilla de perdón, plantada en cada corazón que aceptara su amor y su gracia. En la cruz, Él llevó sobre sí nuestros pecados y transgresiones, para que pudiéramos ser restaurados y reconciliados con el Padre. El perdón de Jesús no solo borra nuestros pecados, sino que, al igual que un artesano que cuida cada grieta en un jarrón roto, lo hace aún más hermoso y puro. Él no solo limpia nuestras almas, sino que las renueva, las transforma en algo nuevo. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, versículo 17. La redención que encontramos en el perdón de Jesús no es un regreso al pasado, sino un paso hacia un futuro lleno de esperanza, libertad y amor. Al morir en la cruz, Jesús no solo nos mostró el perdón, sino que lo vivió de manera tangible. Cada momento de su sufrimiento, cada palabra de misericordia, cada mirada compasiva hacia sus verdugos, era una lección de lo que significa verdaderamente perdonar. El perdón de Jesús no fue un acto de conformidad, sino una victoria sobre el mal. No fue una aceptación pasiva del dolor, sino una acción radical de restauración. Él se ofreció a sí mismo para sanar nuestras heridas, para restaurar nuestra relación con Dios y entre nosotros. La cruz, en su aparente derrota, fue en realidad la victoria suprema sobre el mal, el pecado y la muerte. A través del perdón, Jesús abrió las puertas del reino de los cielos. A través del perdón,
Él nos ofreció un camino de reconciliación, no solo con Dios, sino también con nuestros semejantes. El perdón que Jesús nos muestra no es un perdón que olvida el mal hecho, sino que lo supera, lo trasciende, lo transforma en algo que nos lleva más cerca de la gloria de Dios. Cada vez que miramos la cruz, estamos llamados a recordar que el perdón de Jesús no solo nos sana, sino que nos hace partícipes de su victoria. No se trata solo de perdonar a los que nos han ofendido, sino de reconocer que, al hacerlo, estamos participando de la obra de redención que Él llevó a cabo por nosotros. El perdón no es solo liberación de la culpa, sino una invitación a la restauración plena, cuerpo, alma y espíritu. Es una promesa de que, sin importar cuán profundo sea nuestro sufrimiento, Él ha vencido el mal y en su victoria, encontramos la verdadera paz. El perdón, un camino de sanación para el corazón herido. La vida está llena de momentos que hieren el alma. Heridas que, en su profundidad, parecen imposibles de sanar. Palabras que quedan grabadas, promesas rotas, traiciones que atraviesan el corazón. Cada ser humano, en algún punto de su existencia, ha conocido el sabor amargo de la ofensa, el peso doloroso del agravio, el vacío de una relación fracturada. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, el perdón se presenta como un faro de luz, un camino hacia la sanación que solo puede encontrarse cuando miramos a los ojos de Jesús. Jesús no solo enseñó sobre el perdón, sino que lo vivió en cada momento de su vida. En la cruz, en los momentos de su mayor agonía, Él no solo perdonó a quienes lo habían maltratado y crucificado, sino que nos mostró que el perdón es la medicina para el alma herida. Él comprendía el dolor de ser traicionado, el peso de la soledad, el sufrimiento del abandono. Y aún así, desde la cruz, nos ofreció una invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, versículo 28. El perdón de Jesús no es solo un perdón para los que nos ofenden, sino también para nosotros mismos, para sanar nuestras propias heridas. El perdón es el bálsamo que alivia las llagas invisibles de nuestro corazón. Cuando perdonamos, no estamos solo liberando a otro, sino liberándonos a nosotros mismos. Nos liberamos del peso de la amargura, de la rabia que nos consume por dentro. Nos liberamos de las cadenas invisibles que nos atan al pasado, y al hacerlo, damos un paso hacia la paz que solo Dios puede ofrecernos. El perdón no es solo un acto de amor hacia los demás, sino un regalo de Dios para sanar las cicatrices que llevamos dentro. Y al igual que Jesús, al perdonar, nuestra alma se eleva, se purifica, se llena de la paz que sobrepasa todo entendimiento. El perdón no significa ignorar el daño causado, ni minimizar el sufrimiento. Más bien, significa tomar la decisión de soltar lo que nos lastima, de no permitir que el dolor controle nuestra vida. En su infinita sabiduría, Jesús nos enseñó que el perdón es la forma de romper el ciclo del daño y de abrir una nueva puerta hacia la reconciliación, tanto con los demás como con nosotros mismos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6, versículo 14. Este acto de perdón se convierte en un puente hacia la restauración, un camino de sanación que nos lleva de la oscuridad de la herida a la luz de la paz. Jesús nunca dijo que el camino del perdón sería fácil. Al contrario, sabía que las heridas del corazón son profundas y dolorosas. Pero también sabía que, al abrazar el perdón, nos liberamos del veneno que las ofensas inyectan en nuestra vida. Perdonar no es olvidar, sino liberar el corazón del peso del rencor. No se trata de hacer como si nada hubiera sucedido, sino de hacer lo que Cristo hizo por nosotros, cargar sobre sí mismo el dolor,
la ofensa, y entregarlo al Padre. En ese acto de entrega, encontramos la sanación y el consuelo que solo Dios puede darnos. El perdón, al igual que la cruz, es el camino de la transformación. En lugar de permitir que las heridas nos definan, podemos dejarlas transformarse en testimonios de la gracia de Dios. Cada vez que perdonamos, algo dentro de nosotros cambia. Nuestra capacidad de amar se expande, nuestro corazón se hace más compasivo, más dispuesto a ver al otro con los ojos de la misericordia divina. El perdón nos convierte en canales de esa gracia infinita que Jesús derramó sobre el mundo entero. Y así, cada acto de perdón se convierte en una oportunidad para vivir el amor de Dios de manera tangible. Jesús, con su vida y muerte, nos mostró que la verdadera sanación del corazón herido no viene de guardar rencor ni de buscar venganza, sino de entregarlo todo en las manos de Dios. Si alguno de vosotros tiene una ofrenda ante el altar, y allí se acuerda que su hermano tiene algo contra él, deja allí tu ofrenda, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y luego ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, versículos 23 a 24. El perdón no solo sana al que lo recibe, sino que sana también al que lo otorga, devolviendo la paz al alma y la reconciliación a la comunidad.